haber muchos problemas, pero es el día donde venimos a dejarle esas cargas al Señor. Venimos a descansar de nuestra alma y de todas esas cargas pesadas. Por eso quiero que volvamos a nuestra lectura bíblica, que la encontrábamos en Mateo 25:13. Y dice: velad pues. Yo quiero que todos lo tengan ya, porque vamos a seguir y vamos a leer mucho la Biblia en este día. ¿Todos lo tienen? Dicen amén. Amén. Dice: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Inclinemos nuestros rostros. Oh Padre Celestial, gracias, Señor. Inmensas gracias te damos por darnos esta oportunidad, Padre Celestial, de venir a adorar tu santo templo. Ahora vamos a abrir tu santa palabra, vamos a estudiar. Pero Señor, queremos que Dios Espíritu Santo esté en nuestra mente, en nuestro corazón, y podamos entender el mensaje que tienes para nosotros en el día de hoy. Que no sea yo, Señor, sino que yo simplemente sea un instrumento para dar este mensaje a mis hermanos, oh Señor, que este mensaje se multiplique y se predique sobre la ancha faz de la tierra. Amén. Lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Hace mucho tiempo, hermanos, estaba un sábado acá y Dios me ha dado la oportunidad, se lo agradezco a Él. No soy digno, pero hoy quiero aprovechar esta oportunidad para decirles, hermanos, que este es un momento muy especial, porque Dios es muy lindo, o sea, Dios es muy misericordioso. A veces no alcanzamos a comprender su amor, es imposible entenderlo, pero Él sí lo manifiesta, y a través de esas manifestaciones Él nos muestra su amor. Hoy es una manifestación. El hecho de estar yo parado acá ante ustedes, mi iglesia de Esmirna, es una manifestación de ese amor y esa misericordia, esa bondad y sobre todo esa paciencia que tiene con nosotros. Y por eso, hermanos, pues hoy he preparado un tema que lo he titulado el aceite que nuestras vidas necesitan, ¿cierto? Y vamos a estudiar un mensaje muy lindo, que es la parábola de las 10 vírgenes, que aplica para nuestra iglesia, para hoy. Vamos a aplicarlo para hoy, la iglesia Esmirna. Y esta parábola tiene dos partes, ¿cierto? O lo dividimos en dos: 5 vírgenes insensatas y 5 vírgenes sensatas, ¿cierto? Entonces vamos a leer la historia, ¿sí? Para que podamos entender bien. Entonces, vamos a acompañar a la lectura a partir del versículo 1 de Mateo 25. Dice la palabra del Señor: entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. En otra versión, no, el esposo, ¿cierto? Ya vamos a explicar bien esa partecita. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Y qué pasó? Se quedaron dormidas. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes, ¿qué les dijeron? Le respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotros y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, vamos a desglosar bien esta parábola, ¿cierto? Y vamos a empezar con la primera parte. ¿Qué significan las vírgenes? Cuando a ustedes les dicen vírgenes, más o menos, ¿qué se les viene a la mente? Algo que ¿qué? Puro, ¿cierto? Una mujer virgen, pues se cataloga una mujer que no ha sido tocada por un hombre, ¿cierto? Y en muchas partes
virgen, por ejemplo, el aceite virgen es un aceite puro, limpio, ¿cierto? Las vírgenes son un símbolo, acá con el contexto bíblico, un símbolo de la iglesia de Dios, el cual no se corrompe ni permiten que entren doctrinas de hombres al templo de Dios. Son las que no se contaminan con las inmundicias que permiten entrar al templo de Dios. Esto se asemeja, cuando las mujeres son contaminadas, se asemeja, dice la palabra del Señor, a una prostituta. Ojo, porque es una palabra fuerte. A una prostituta, mujer que no es limpia, y a una virgen, mujer pura y limpia. Hermanos, cuando la Biblia habla en esta parábola de las 10 vírgenes, ¿eran todas vírgenes? ¿Eran todas puras? Sí. ¿Todas seguían al Señor? Sí, ¿cierto? Esa semejanza se da, o sea, eso quiere decir de que cuando nos habla de la iglesia, quiere decir de que en la iglesia sí, todos venimos a buscar, ¿cierto? No estamos contaminados, estamos todos acá, ¿cierto? Pues las dos clases de personas que esperaban representan dos clases que profesan estar esperando a su Señor. Se les llama vírgenes porque profesan una fe pura. Antes de seguir, yo quiero explicarles algo que estuve estudiando. El contexto de esta parábola, Jesús lo dijo, cómo se hacían los casamientos en ese tiempo. Y pues les explico a los que ya saben, pues muchos ya deben saber, pero para recordar, recuerden que para un matrimonio, en ese momento un matrimonio era un suceso, eso duraba mucho, bastantes semanas, o sea, meses, porque era una fiesta pues muy buena. Pero el esposo tenía que hacer algo, él salía de su casa, ¿cierto? Ahora, entendamos que el esposo, cuando se dice ahí, en otras palabras, es el desposado, o sea, ya había hecho un compromiso serio. Para los hebreos esto era algo muy serio, y ya había hecho un compromiso y podía pasar hasta un año para que se oficializara ya en el matrimonio como tal. O sea, él ya era el esposo, pero era desposado, ¿sí? En otras palabras podemos decir el novio ya listo, ¿cierto? Y la novia. Y él salía de su casa, se iba caminando, ¿para dónde se iba? ¿A quién? Para la casa de la novia. La iba a ir a recoger, iba allá, y se iba ese tiempo. En ese contexto es que Jesús explica eso, ¿cierto? Entonces están allá, él recoge a su novia, y en ese proceso están las personas que están esperando. Iban muchas personas a acompañar al novio hasta la casa, pero otras no. Otras esperaban, eso era una procesión, se venía una procesión desde la casa del novio, de la novia, perdón, para la casa del novio, porque allá era donde se iba a efectuar, ¿qué? El matrimonio, la ceremonia. Entonces era una procesión cuando el novio ya se venía con la novia, y era una procesión. Imagínense, vuelvan sus mentes, imaginen esa historia, una procesión, todas. Las vírgenes estaban esperando que pasara el novio, que pasara, ¿cierto?, con la novia. Entonces en ese momento, obviamente, ya se unían a la procesión y se venían. Pero resulta que pasaba algo. En ese momento, recuerden que en ese tiempo no había ¿qué? Perdón, más fuerte, ¿no había qué? Luz, energía eléctrica, no lo había, no les dé miedo, no existía, ¿cierto? O sea que no tenemos el alumbrado público. Entonces, ¿cómo estaban las calles? Oscuras. Ahí, las lámparas. Todo el mundo tenía que tener sus antorchas y sus lámparas encendidas, porque si no, no podían ver nada. Las personas que estaban esperando tenían que venir y tener lista para unirse a la procesión y llegar a la casa del novio, ¿cierto? Ese es el contexto para que podamos entender ahí más adelante. Entonces, yo ya me he adelantado de qué significan las vírgenes. Ahora, ¿qué significa el esposo, mis hermanos? En el contexto. ¿Quién es el esposo? Ya vimos que las vírgenes son ¿quién? ¿Somos quiénes? Nosotros. La iglesia como tal, ¿cierto? Y el esposo, y vamos a leerlo en Efesios 5, 22 y 23. Y alguien que lo encuentre, a mí me gusta que me ayuden. Mientras tanto tomo agüita. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Amén. Entonces, ¿esto qué nos corrobora? Que ¿quién es el novio? Cristo. ¿Quién es el esposo? Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, el significado del esposo es Cristo Jesús. No podemos estar listos para encontrar al Señor despertándonos cuando se oye el clamor. Yo me imagino esa escena, o sea, yo soy de los que me imagino mucho.
están las vírgenes ahí, pasó el novio, ya se fue a recoger la novia, y ella otra vez ya con la novia, y las vírgenes, y resulta que el novio seguro se le presentó un inconveniente, estaba allá, se puso a saludar a los, no, es que es cierto, una parte social, y pasó mucho tiempo. Las vírgenes ahí esperan, y esperan, y esperan, y nada que pasaba al esposo con la novia, esperan. Y entonces, ¿qué pasó? Y ya estaba tarde, era de noche. ¿Qué les pasó? ¿Les dio el qué? Sueño, se quedaron dormidas. Y resulta que entonces cuando ya viene, se oye el clamor y el grito. Viene el esposo, viene el esposo. Y sí, como que se despertaron y se pusieron pilas a poder entrar a la marcha, a la procesión que venía, pero las cogió como dormidas. ¿Qué pasa cuando uno lo cogen y lo despiertan así? Uno es como todo, ¿cierto? Uno es como todo rango. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cierto? Así les pasó a estas vírgenes, ¿cierto? No podemos estar listos para encontrar al Señor despertándonos cuando se oye el clamor. He aquí el esposo, y entonces recoger nuestras lámparas vacías para llenarlas. No podemos mantener a Cristo lejos de nuestra vida aquí, y sin embargo ser hechos idóneos para su compañerismo en el cielo. Hermanos, esto es muy importante. Nosotros no podemos pretender, porque yo he escuchado mucho, no, es que cuando venga la ley dominicana, es que cuando pase esto, y han pasado muchas cosas, pero eso no es lo que Dios nos manda a hacer. Nosotros debemos estar preparados cuando. Ya, hoy mismo. Hoy debo estar orando, hoy debo estar en comunión con Cristo, con mi Padre Celestial. Hoy debo estar listo, yo no sé qué pueda pasar más rato, no sé si ese día ya sea el último de mi vida. Hoy es el día que yo tengo que estar listo y no esperar. Y muchos nosotros, hermanos, la iglesia, le damos larga y seguimos. Dios es muy paciente, pero si llega el Señor en este momento, ¿cómo nos va a encontrar? Dormidos. Por eso la gran frase, vendré como ladrón en la noche. No nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? ¿Qué significa la lámpara? A ver, ¿qué significa la lámpara? Eso lo sabemos. ¿Ah? La lámpara. Vamos a leer entonces, para recordar, Salmos 119, 105. ¿Cómo dice? Si lo sabemos de memoria. Lámpara es y luz o lumbrera para mi camino. Entonces, ¿qué es la lámpara acá? La palabra de Dios, ¿cierto? La lámpara mencionada es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, la Biblia. Las lámparas representan la palabra de Dios. Y ya leímos que el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bueno, ya vimos, vamos a hacer recordatorios. Primer punto, las vírgenes. ¿Qué significan las vírgenes? La iglesia, ¿cierto? Que es la esposa, ¿cierto? ¿Qué significa el esposo? Cristo Jesús, que es el novio. Y vamos a trasladarlo a ese momento. Las vírgenes o la iglesia está acá, en la tierra. ¿Dónde está el novio? Que es Jesús. ¿Dónde está? En el cielo. Él está saliendo, como dice la parábola, de su lugar, de su casa, a la casa de ¿quién? De la novia, que es este planeta, ¿cierto? ¿Y qué significa la lámpara? Y que como todo está en oscuridad y tinieblas, ¿es así o no es así? ¿Cómo está esta casa donde habitamos nosotros? Este mundo, ¿cómo está? En oscuridad y tinieblas, ¿cierto? Entonces vamos entendiendo, ¿cierto? Y ahora ya vamos para la parte más crucial de esto, que es la más importante. Todo es importante, pero este es el punto en el que quiero recalcar más, hermanos. ¿Qué significa el aceite? No, ¿vale? El aceite simboliza el Espíritu Santo de Dios. Samuel 16:13, vamos a buscarlo. ¿Qué dice Samuel 16:13? Capítulo 16, versículo 13. ¿Primera de Samuel o...? Primera de Samuel 16:13, perdón. Y dice la palabra del Señor: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Entonces, ¿qué significa el aceite? Y vamos a leer otros textos. Jeremías 18, 1 al 6. Y alguien que me busque Romanos 9, 20 y 21. ¿Quién tiene Jeremías 18, de 1 al 6? Para que me lo lea. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa de
del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendía Jehová a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí la palabra de Dios diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Antes de leer el próximo texto, volvamos a Mateo 25. En Mateo 25, en el verso, en la parte donde dice: las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus ¿qué? ¿Y qué nos dice Jeremías? ¿Qué somos nosotros? O sea, además de que somos las vírgenes, o sea, mire que ahí se se simboliza con varios significados. Además de ser las vírgenes la iglesia, la novia, como iglesia, también somos las ¿qué? Las vasijas que Dios mismo va moldeando para hacernos a su imagen y semejanza. Ya vimos que el Espíritu Santo es el aceite. Las vírgenes, ¿qué tenían que hacer? Llenar, que ellas tenían sus lámparas prendidas, pero tenían que tener ¿qué? El aceite para volver a echar, ¿en qué? En sus vasijas, para que si se les apagara la lámpara, ¡bum!, volvieran y la llenaran, si no se apaga, ¿cierto? Entonces nosotros somos, si nosotros somos las vasijas y el aceite es el Espíritu Santo, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros, que somos las vasijas, debemos de ser llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Claro, déjenlo ahí pendiente. Romanos 9, 20, 21. Yo les dije que íbamos a utilizar la palabra del Señor porque es nuestra herramienta, no hay otra. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Amén. Entonces vuelve y nos reitera que nosotros somos obra de un alfarero, que Dios es el que nos prepara. Cada persona es creada con un propósito, hermanos. Nosotros, o sea, usted no está acá por el azar. Ninguna de las personas, todo el mundo, todo ser que ha sido creado tiene un propósito en esta tierra. No podemos pensar otra cosa. Usted tiene un propósito. Y a ver, mi propósito no es como las plantas, ¿no? Nacer, crecer, reproducir y morir. No, ese no es el caso de nosotros. Nosotros tenemos un propósito, ¿cierto? El aceite es usado en la Biblia como símbolo del Espíritu de Dios. El aceite puro de oliva era usado para mantener las lámparas encendidas en el templo hebreo, lo cual es una ilustración de cómo el Espíritu Santo ilumina nuestras mentes. Es el deseo de Dios, que es el alfarero, llenar a todo su pueblo, que es la vasija, con su Santo Espíritu. Joel 2:28 no lo dice, ¿cierto? Dice: sin el Espíritu, y vamos a leer esto en un libro muy hermoso de la señora Elena de Juan, Palabras de Vida del Gran Maestro, página 337. Y escuchen bien, lo voy a leer así textual. Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. Y detengámonos un momento acá. Yo puedo todos los días leer la Biblia, aprenderme muchos textos, ¿cierto? De hecho, en los campamentos, que nosotros, pues acá hay varias personas con las cuales hemos compartido campamentos, y hay una de las pruebas que ponen, gemas bíblicas, y los niños se aprenden un reguero de, ¿cierto?, de textos. ¿Saben algo? Es triste decir que eso no va a servir nada para esos niños si no tienen el Espíritu Santo. Se los pueden aprender de memoria, los pueden saber, pero si el Espíritu Santo no está dentro de nuestros corazones, de nada nos va a servir, porque la lámpara, hermanos, sin aceite no sirve, no va a servir y no nos va a tener preparados. Por eso sí, esto es un conjunto, somos las vasijas, ¿cierto? Necesitamos ser llenas del Espíritu Santo y la lámpara necesita ser llena del Espíritu Santo. Por eso esta parte es tan importante, hermanos. Y yo
después de leer y leer el tema, yo digo, Señor, lo que me quiere decir es que yo me pregunto, hermanos, y seguramente ustedes se lo preguntarán, ¿yo por qué sigo cometiendo los mismos errores? ¿Por qué sigo cayendo en lo mismo? ¿Por qué sigo siendo envidioso, egoísta, criticón? ¿Por qué? Y leo la Biblia, voy, canto, alabo al Señor, porque todavía sigo cayendo en tentaciones de mis ojos, ¿sí? Pecados ocultos. ¿Saben por qué? Porque es que no estamos llenando la vacía. Porque creemos que con leer un texto, la lección muy buena, porque la lección hoy estuvo maravillosa, pero vuelvo y les digo, hermanos, eso sin la obra del Espíritu Santo, sin el aceite, desafortunadamente vamos a llegar allá y cuando nos diga el Señor nos va a decir esas palabras: no os conozco. ¿Ven? Lo importante que es el Espíritu Santo en este momento. Y por eso, y ahí es donde yo lo entiendo, cuando Jesús fue a partir, ¿qué fue lo que dijo? Él no nos dejó solos, porque Él sabía que el único que nos iba a sostener acá en esta tierra es el Espíritu Santo. Y cuando yo leía, yo decía, Señor, yo lo que necesito es del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo me produzca a mí el deseo de estudiar más la Biblia, de entregarme más, de dejar. Yo vivo muy preocupado, hermano, les confieso, muy preocupados por la situación que se está atravesando, pero he entendido, Señor, tú me estás diciendo que no me preocupe por eso, que yo por lo que debería estarme preocupando, no por el examen de la universidad, o no por si el jefe mío en la empresa me estoy haciendo las cosas bien, es importante, pero mi preocupación mayor y mi prioridad es preocuparme que el Espíritu Santo esté entrando a mi corazón para poder discernir las cosas que están pasando, hermanos. Están pasando muchas cosas, muchos acontecimientos, que eso no nos debe sacudir, nos debe poner alerta, y el Espíritu Santo debe entrar en nosotros para que podamos entender qué es lo que está pasando. Si no hay Espíritu Santo, van a pasar todas esas cosas, y nosotros, y cuando llegue el Señor, nos va a encontrar ¿qué? Dormidos, con las lámparas apagadas, con la Biblia apagada, porque no ha hecho el efecto. Entonces, eso es lo que yo decía, y por eso el título, el aceite que nuestras vidas necesitan. ¿Qué es? ¿Qué es nuestra mayor necesidad, mis hermanos? Hermanos, el Espíritu Santo. No hay de otra. El Padre Celestial está allá, su Hijo ya murió por nosotros y oramos. Hace unos meses, escuchaba el pastor Villegas en la iglesia Girardot hablar de este tema, y hay muchos temas controversiales con eso, pero hermanos, uno lee y de verdad, y como les digo, yo me hago la pregunta, pero ¿por qué sigo cayendo en eso? ¿Por qué sigo hace 40 años y lo mismo? Simplemente me doy cuenta porque yo no he pedido el Espíritu, y no es una porción doble, que es lo que necesitamos hoy en día, todo el Espíritu Santo. ¿Y saben algo? Vamos a leer el siguiente texto. Y contestar la siguiente pregunta. Si lo que ya estamos seguros todos que necesitamos el Espíritu, vamos a ver a quién Dios da el Espíritu Santo. Hechos 5:32. Hechos 5:32 dice. ¿O alguien lo tiene para que lo lea? Yo lo leo. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Y ojo a lo que dice, el cual ha dado Dios a los que ¿qué? Le obedecen. Ahí entra la otra parte. Si nosotros somos obedientes, ¿qué va a pasar? Se nos va a dar ¿qué? El Espíritu Santo. Si ven que todo va como todo bien, o sea, Dios es tan sabio, todo va bien en orden. No vamos a recibir el Espíritu si no obedecemos. Entonces, la obediencia a la palabra de Dios hace que Dios derrame su Santo Espíritu sobre nosotros. ¿Y por qué no recibimos el Espíritu Santo a veces? Además, por ser desobedientes. Hechos capítulo 7, verso 51. Y que tiene que ver mucho con la lección. Hechos capítulo 7, versículo 51. Dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros
resistid siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Sí, esto se lo dijo al pueblo de Israel, pero hoy no lo está diciendo Dios a nosotros. ¿Por qué no recibimos el Espíritu Santo? Además de por ser desobedientes, ¿por qué? Porque somos duros de servicio. ¿Qué quiere decir ser duros de servicio? Que Dios nos habla. ¿Qué le pasaba al faraón recordándolo de esta manera? ¿Duro de qué? De servir. ¿Saben? Una de las cosas que influye mucho para que nosotros seamos duros es nuestro orgullo, hermanos. Por eso es tan primordial e importante morir al yo. Y es que cuesta, hermanos, es que cuesta, de verdad que no es fácil. Pero esa es la clave, morir al yo, la humildad que Dios nos pide. Yo no, primero los demás, primero ellos. Ahí es donde el Espíritu Santo va a empezar a hacer esa obra transformadora y nos va a cambiar y vamos a ser esas personas que Dios necesita para terminar la predicación del Evangelio en todo el mundo. Entonces, si ya sabemos lo importante que es el aceite, que es el Espíritu Santo, sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. ¿Sí escuchan? ¿Sí escuchamos? ¿Me lo escucho yo? O sea, yo puedo tener mucho conocimiento y saber mucho, pero sin la influencia del Espíritu Santo viene el enemigo, cualquier doctrina. A veces yo me pregunto, hermanos que caen en unas doctrinas, y me dicen, este hermano, por esto, porque no tienen el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos va a sostener, hermanos, en estos días. Yo sé que vamos a pasar pruebas, se avecinan cosas terribles para el pueblo de Dios, pero también promesas y el poder manifiesto del Señor. Pero para poder pasar esas pruebas, si nosotros no vivimos una vida de espíritu, sino de carne, dándole gusto a todos nuestros placeres, y hablemoslo de todas las formas, ¿cierto? De carne, de todas. Y yo, por ejemplo, decía, hombre, yo le gasto mucho tiempo a la televisión, a veces al celular. Eso es una enfermedad ya, adicto al celular, al Facebook. Eso ya es una enfermedad nueva, la adicción al Facebook. Y yo, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no me leo un libro? ¿Cierto? ¿Por qué no leo algo que me construya de verdad, en vez de estar viendo tanta cosa que no me va a servir para nada y que lo que está haciendo Satanás es de una manera sutil embotar nuestra mente, distraernos y que quitemos la vista de allá y la pongamos acá? Eso es lo que está haciendo el enemigo. Y la gente está esperando que pasen cosas terribles, ¿cierto? Estamos esperando que pasen, mejor dicho, que se vengan y nos persigan. Cuando eso pase, ¿la puerta qué va a estar? Cerrada, hermanos. Y eso me preocupa. Me preocupa primero mi vida, mi familia y mi iglesia. Eso me preocupa, porque es que todavía nos falta. Y la verdad yo quisiera ver los viernes la iglesia así como está. Yo sé que hay personas que no pueden, pero es que los viernes, el sábado, todos los días que podamos, reunamos, pidamos el Espíritu Santo, que es el que nos va a sostener, hermanos. No hay otra cosa. Perdemos el trabajo, perdemos el negocio, no importa. Pero eso lo vamos a pensar cuando el Espíritu Santo esté bien vivo en nuestro corazón. La lámpara mencionada no son las que actualmente, regresando a la parábola, la lámpara mencionada no son las que actualmente tenemos. Esas lámparas eran lámparas de parafina, que son dispositivos de iluminación a base de combustible líquido, principalmente el queroseno. Fueron objetos muy útiles en tiempos en que aún no se disponía de energía eléctrica, especialmente en zonas rurales. La Biblia da la parábola de las vírgenes para el siguiente mensaje. A estas vírgenes se les habían encargado llevar consigo aceites para que funcionen sus lámparas, o estas serían apagadas por falta de aceite. Ahora, hermanos, ¿hace cuánto? Quiero hacer esta pregunta. ¿Usted ha escuchado que el Señor viene? ¿Hace cuánto? Hermano Oliva, ¿hace cuánto escuchó usted que el Señor viene? Muchos años. Yo hace 40 años. Ese tiempo que ha pasado, ese tiempo es el tiempo que habla que el esposo de pronto está todavía esperando. Sabemos que Jesús está ya listo para venir, pero está esperando. Pero si dejamos que la lámpara se apague y se apaga por falta del aceite, y si sabemos que el aceite es el Espíritu Santo, por eso mucha gente hoy en día está saliendo de la iglesia, se cansó de esperar.
se cansó de esperar, ¿cierto? Pero Dios no nos dice eso. Por eso, para que no nos suceda eso, hermanos, el aceite, el Espíritu Santo todos los días. Oremos y pidamos al Señor que nos dé ese Espíritu Santo, porque tenemos que enfrentar tentaciones, problemas, hermano, muchas cosas. Yo sé que cada uno en el contexto, en su trabajo, en su casa, en todos los lugares donde estemos, vamos a tener pruebas. Y si no tenemos el aceite, la lámpara se va a apagar. Todo lo que aprendimos de la santa palabra de Dios no nos va a servir ni siquiera nos vamos a acordar. Es aterrador cuando se dice la hermana Juan que muchos adventistas se van a pasar para el otro bando. ¿Por qué razón? Por esta razón. Porque nunca llenaron sus vasijas. Nunca las llenaron. ¿Y la lámpara qué pasó? Se apagó. Y lo que pasa es que se va directa. Es aterrador. Y por eso encontraremos tantas sorpresas en el reino de los cielos. Una lámpara sin aceite, ¿qué pasa? Se apaga. La lámpara, siendo un símbolo, haciendo referencia a la Biblia, si esta no tiene el Espíritu Santo, que es el aceite, no sirve para nada. La Biblia no funciona sin tener al Espíritu Santo presente, porque Él es el responsable directo de hacernos comprender su palabra. A veces hay personas que dicen, ay hermano, es que no entiendo lo que dice Dios ahí. Y a mí me ha pasado, hay cosas, pero ¿por qué? Porque es que, hermanos, y es un hábito muy bueno que debemos tomar, empezamos a pedir antes de abrir la palabra del Señor, antes de comenzar el día, después de la inauguración: Señor, dame tu Espíritu Santo, porque si no, no voy a entender lo que voy. Y va a ser un momento así nomás, como algo rutinario, porque para muchas personas el culto se convirtió en una ¿qué? En un formalismo, en una simple rutina, no en una comunión, no en una relación. Nosotros estamos acá porque debemos tener una relación, no un formalismo, una relación íntima con nuestro Creador. Y tiene que ser una relación estrecha, para que el enemigo no tenga por dónde entrar, para que vivamos en paz. Esta semana, bueno, cayendo en eso, de que a veces yo me estoy volviendo y le estoy pidiendo perdón a Dios y que me ayude a actuar Facebook cuando no tengo en mi trabajo nada que hacer y me pongo a ver cosas. Pero vi algo, dentro de todo lo malo, vi algo me pareció muy bonito. No sé, de pronto alguno lo ha visto, un muchacho que no presenta la calle y hace unas obras muy bonitas, pero llegó donde una señora, seguramente algunos lo han visto, una ancianita, y el muchacho le pregunta, queriéndole ayudar económicamente. Ella vendía como panaditas, tintos, algo así. Y dijo, mi señora, ¿usted qué necesita? La señora quedó así, yo no necesito nada. Yo lo único que necesito es tranquilidad y paz. ¿Saben qué necesitamos nosotros? Y trayéndolo a nosotros, hermanos, nosotros lo único que necesitamos es la tranquilidad y la paz y la confianza que solamente el Espíritu Santo nos da. Ahora entiendo por qué vivo preocupado, por qué vivo estresado, porque a toda hora es pendiente de lo que va a pasar mañana y no vivo el día hoy como... ¿Por qué? Porque no tengo al Espíritu Santo en mi corazón. Si yo lo tuviera, Señor, acá estoy. Tú eres el dueño de mi vida, tú sabes qué va a pasar mañana, yo no. Solo déjame caminar con tu Santo Espíritu y basta. Y el Espíritu te va a aumentar la fe, te va a fortalecer esa fe que a veces es débil. Esta semana, junto con mi esposa, tenemos que pasar una prueba. Y una de las cosas que aprendí, Señor, yo dije, ya no nos preocupemos más, el Señor Él ya sabe qué va a pasar. Él ya tiene eso solucionado. Solo nosotros nos estamos preocupando. Más bien preocupémonos por estudiar más la palabra, por estudiar más día, noche, cada momento que pueda, y orar más. Eso es lo que debo estar preocupado. Lo demás, dejemos, Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe y nos lo muestra. Lo que pasa es que a veces nosotros no abrimos los ojos. ¿Por qué? Porque nuestras vasijas están ¿qué? Vacías. Ciertamente, toda persona que espera a Jesús tiene que permanecer velando, estando en alerta ante cualquier engaño y estando en comunión firme con el Señor, para que así, una vez cuando llegue el esposo, todas las vírgenes representadas por la iglesia, que somos ¿quiénes? Somos nosotros, estén listas, preparadas para recibir al esposo. Las vírgenes insensatas que no esperaban al esposo con el aceite, es decir, las personas que no se prepararon y quisieron prepararse para poner a cuentas y organizar todo a última hora, porque muchas van a pasar eso, ¿cierto? Ciertamente no tendrán más oportunidad porque la puerta de la gracia y el perdón ya se cerró. Y Jesús le responderá, a mí esa frase me causa terror. O sea, hay muchas cosas horribles,
Pero a mí que el Señor me diga, no te conozco, después de hacerme bautizar a los 7 años, y que Dios me diga, no lo conozco. Yo creo que eso es chato. Y si pasé la vida por acá, perdida. Que Dios me diga, pero hoy, hermanos, hoy, este sábado que es 26 de julio, Él me está diciendo, Señor, todavía me conoce. Y por eso me está hablando. Y me está diciendo, llena tu vasija del aceite. Yo te lo doy, solo obedéceme. Porque lo único que pido Dios es obediencia. Dame tu corazón. No te dejes distraer. El enemigo está ahí, claro. Si salimos ya del momento, o sea, termina el culto y ya está listo. Él ya está listo allá afuera para ver cómo nos enreda, para hacernos olvidar lo que hoy vimos, porque a veces se nos olvidan los sermones. Llegamos a la tarde, ¿qué fue lo que predicaron? Por eso mismo, ¿sí? Porque desafortunadamente no vivimos una vida en espíritu, y eso es lo que debemos vivir, hermanos. Eso es lo que debemos vivir hoy en día. Y ya para concluir, hermanos, ¿cómo vamos a ser sellados? Efesios 1:13. ¿Cómo es que va a ser nuestro sellamiento? Efesios 1:13. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo vamos a ser sellados? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Él es el que hace esa obra. Después de leer la palabra de Dios, de estudiar, Él nos sella, nos dice, ya listo, venga para acá. Y cuando ya se cierre el tiempo de gracia, podrá pasar lo que sea, ya estamos sellados. Ya pueden venir a perseguirnos, matarnos, hacer lo que sea, nosotros ya estamos listos. ¿Cierto? Y como dijo Pablo, para mí morir es ganancia. Y si yo voy a morir mañana, pasado mañana, yo quiero estar sellado por el Espíritu Santo, mis hermanos. Hermanos, este mensaje, perdónenme si de pronto hablé muy fuerte, pero no, hermanos, es la verdad, es lo que tenemos que predicar. Despertémonos, pellizquémonos, estamos desenredados con otras cosas. No sé qué nos pasa. Y yo digo, Señor, ¿qué me está pasando? ¿Y por qué me estoy dejando enredar por otras cosas? No, yo debo estar desconcentrado estudiando tu santa palabra y pidiendo el Espíritu Santo para mantenerme fiel. Papá, no tengo para comer. No, Señor, eso lo arreglas tú. Tú eres el que tú arreglas. Yo lo que necesito es estar en paz contigo. Y seguro el Señor, pero para esa fe, o sea, Pablo tenía esa fe, ¿por qué? Porque llenó su vasija el Espíritu Santo. Y después de ser un perseguidor, él en la cárcel nunca renegó nada, porque él sabía que él necesitaba eso, que él lo necesitaba. Cuando pasemos pruebas, entendamos que eso es lo que necesitamos, eso es lo que nosotros nos hace fuertes, y que a través del Espíritu Santo, que esas pruebas, cuando oremos, el Espíritu Santo nos enseñe por qué está pasando eso. Señor, tú me amas. Démosle gracias a Dios por todo eso. Hermanos, mi mensaje es ese: llenemos estas vasijas, este cuerpo, ¿sí?, de cosas lindas del Espíritu Santo, de ese aceite. ¿Cómo se llena? Obedeciéndole al Señor. El Señor nos lo va a dar. El Señor hizo una promesa y en su santa palabra no miente. Y hay que pedirlo también. ¿Cómo? Hay que pedirlo. Y hay que pedirlo en la oración. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuál va a ser nuestro pedido todos los días? Señor, ayúdame que no tengo para pagar el arriendo. Señor, no tengo para el mercado. Señor, no sé, nosotros quejémonos. Y el Señor, me imagino yo a Dios, pues con toda regla, estás pidiendo lo que no necesitas. Eso no lo necesitas. Pídeme lo que necesitas. Pídeme el Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos. Esa debe ser nuestra oración. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias porque todavía esa puerta no se ha cerrado. Yo tengo la certeza, Señor. Y estamos acá en tu santo templo, la iglesia Esmirna, Señor. Tú conoces cada vida, cada corazón que hay acá sentado, Señor. Me conoces a mí, conoces nuestras familias. Señor, perdónanos, porque pedimos lo que no necesitamos, Señor, que no nos sirve para nada. Este mundo va a pasar, de eso no va a quedar nada. Tú nos tienes listos, Señor, allá en las moradas celestiales, algo hermoso que nada, ni siquiera lo hemos podido ver, Señor, ni siquiera nos lo imaginamos. Ayúdanos, Señor, a pedir lo que verdaderamente necesitamos, que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros y podamos discernir
todo lo que está sucediendo. Que esta iglesia sea fuerte, Señor, espiritualmente. Que cada día, al hablar con nuestros vecinos, con las personas que están a nuestro alrededor, ellas vean que vivimos una vida en espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos estás diciendo: te estoy esperando. Solo ayúdanos a cambiar esa actitud, Señor, que tenemos de pedir cosas que no necesitamos. Que pidamos el aceite, que tú nos lo vas a dar. Gracias, Padre, por escucharnos y por este mensaje tan lindo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.